Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Consultoría Jurídica de Género y Derechos Humanos presenta el comentario de Gladys Pérez Maldonado en Alguien como tú. Adelante, Gladys, muy buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Saludo a todo el auditorio que nos acompaña con el gusto de siempre. Y bueno, como cada día internacional que se conmemora, siempre hacemos énfasis a través de este espacio, y ahora corresponde al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que precisamente dentro de unos días, el 9 de agosto, se llega a celebrar, se llega a conmemorar a nivel internacional, Jorge. Fíjate que esto resulta muy importante porque en México habitan 68 pueblos indígenas y cada uno es hablante de una lengua originaria propia, que juntas reúnen 364 variantes. Esto es algo interesantísimo. Como un comentario propio, les digo que cada vez que se hace el censo, cada 5 años que se hace el censo nacional, preguntan si nosotros hablamos algún idioma indígena o alguna lengua, ¿verdad? Y pues yo siempre digo que no, pero me propongo a que dentro de 5 años voy a decir que sí, y desafortunadamente no lo he logrado, Jorge. Yo creo que esto es algo que nos debemos de imponer los mexicanos que queremos a nuestro país. Pero bueno, volviendo al tema, quiero decirles que 5 entidades con mayores porcentajes de hablantes de lengua indígena son Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero y Quintana Roo. Según el censo del año 2020, pero que recordemos que ese censo fue parado en su desarrollo en virtud de la pandemia que se declaró. Bueno, pues según este censo de estos datos, habitan en México 11.8 millones de personas indígenas. Esto es 5 millones de hombres y 6 millones de mujeres. No obstante, Jorge, y cabe recalcarlo, que pues en virtud de que esto pues se paró y no pudo seguir llevándose a cabo este censo del INEGI, bueno, pues se toma como parámetro el dato censal del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que indica que existen 25 millones de personas que se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena en nuestro país. Esto es algo muy importante, Jorge, porque ya lo hemos hablado en este espacio y sabemos muy bien que esta población indígena es de las poblaciones marginadas, de las poblaciones de atención prioritaria, y que por lo regular siempre pues son denigradas en la sociedad, y debemos utilizar este día, esta conmemoración del 9 de agosto, precisamente para resaltar la importancia que debemos de dar y el realce a esta población indígena, Jorge. Es correcto, Gladys, pero yo creo que aquí también habría que ver, aprovechar estos días conmemorativos, como es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero para tomar conciencia y exigirle a las autoridades que hagan efectivas tanto las políticas públicas, los programas, los proyectos que existan para que todas estas comunidades tengan una mejor condición de vida, que tengan pues una casa digna, y sobre todo que tengan oportunidades laborales y oportunidades de tener una mayor prosperidad, porque es lamentable que viven en condiciones pues miserables, y ante esto pues de nada sirve que año con año se conmemore un Día Internacional de los pueblos indígenas y que pues sigan viviendo en estas condiciones. Sí, definitivamente, Jorge, esto es totalmente cierto. Las autoridades deben de poner más interés en ayudar a esta población de los pueblos indígenas, porque miren, tan solo 7 de cada 10 personas hablantes de la lengua indígena y que viven en su comunidad se encuentran en situación de pobreza, casi duplicando la cifra respectiva para no hablantes de lengua indígena, o sea, para todo el resto de la población de México. En el dato de pobreza extrema, es importante resaltar que la diferencia se hace aún mayor, es 6 veces más.
Esta va de 35.6%. La pobreza extrema de la persona indígena a 5.6% de la pobreza extrema de cualquier otra persona que vive en nuestro país y que no se considera, no se identifica como de origen indígena. Esto de Tiro habla muy mal de nosotros, habla muy mal de nuestro gobierno, habla muy mal de todos esos programas que dicen se les están haciendo llegar hasta sus comunidades, porque si bien es cierto que debemos de respetar los usos y costumbres de estas poblaciones indígenas, pero pues yo creo que hay manera de poderles hacer llegar ayuda, protección del gobierno mexicano, porque no olvidemos que pues ellos, los indígenas, precisamente, Jorge, son nuestros orígenes, son aquellos de que los que le dan ese sabor a la interculturalidad de nuestro país. Nosotros debemos de respetar la perspectiva de los derechos humanos y tratar a las personas indígenas como lo que son nuestra historia, llevan en sus entrañas la lucha, la sabiduría, la alegría, la fortaleza y la dignidad de nuestro México, Jorge, nos guste o no nos guste. Todos los que somos mexicanos y que bueno, no tenemos una cuna quizás de españoles o de otras personas europeas que pues sabemos que llegaron a nuestro país, nuestros orígenes son indígenas y debemos de sentirnos totalmente orgullosos pues de este origen, Jorge. Sí, así es, Gladys, somos una mezcla, pues prácticamente un crisol con el mestizaje que se dio en tantos siglos desde que llegaron los europeos, los españoles acá a México, y pues tenemos que entendernos como tal, ¿no? Y aprender a convivir entre todos y, insisto, estas comunidades, todos estos grupos deben de ser realmente atendidos y que tengan y puedan acceder a una mejor condición de vida, porque así tal cual están en estos momentos, viven en condiciones miserables, y es una pena y una lástima que así siga, Gladys. Totalmente, Jorge. Definitivamente esto es muy triste y sabemos perfectamente que a raíz de una pandemia que tuvimos apenas hace 4 años y que todavía no se recupera, muchos grupos de la población que fueron afectados en sus trabajos y en su desarrollo económico, pues bueno, la población indígena está totalmente aún afectada y definitivamente más las mujeres que los hombres, como sucede en población que no es indígena, Jorge. Así es, Gladys, pues alzar la voz, seguir alzando la voz y el llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto en ese sentido. Así es, Jorge, desde este espacio alzamos la voz para que definitivamente volteen a ver, pero con seriedad, no con ganas de que sean, de ser populista y de llamar la atención, porque pues se fueron y se tomaron la foto con estos integrantes de los grupos de los pobladores indígenas, sino con ganas de sí ayudarlos y de sentirse orgullosos de ellos y de aprenderles sus usos y sus costumbres en lo que puede ser quizás beneficioso para todos, como por ejemplo, Jorge, tan solo podemos decir que ellos se curan y que tienen menos porcentaje de cáncer y de algunas otras enfermedades porque su alimentación es muchísimo más sana que la nuestra y sus curaciones, que son a través de plantas medicinales, pues tienen muchísimo efecto benéfico para ellos. Entonces digo, hay que aprender, ¿no? Y no solamente voltear pues para el hemisferio norte y decir, pues yo soy de allá o soy de Europa. Jorge. Claro que sí, Gladys. Pues como siempre, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden localizar en la consultoría? En la Consultoría Jurídica de Género y Derechos Humanos en el 2291-400818. Estamos a sus órdenes y bueno, les invito, no me puedo despedir sin antes invitarles a que lean como siempre la columna semanal que está publicada en el portal de nbnoticias.mx y que hablamos y obviamente abundamos en el tema de los pueblos indígenas y marcamos más porcentajes muy interesantes que pues creo que nos deben de hacer convicción y cambiarnos un poco la mentalidad a beneficio de los pobladores de las
de los pueblos indígenas. Jorge, como siempre te agradezco y bueno, pues amenazo con estar la próxima semana en esta misma sintonía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Gladys Pérez Maldonado en nuestra sección Alguien como tú. Consultoría Jurídica de Género y Derechos Humanos presentó el comentario de Gladys Pérez Maldonado en Alguien como tú.